Damos, estamos de regreso para la segunda charla en esta mañana. Vamos a estar compartiendo la imagen. Bien, perdón, vamos a dar inicio en esta segunda charla y vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a intercambiar la posición de las conferencias, de los temas, y vamos a estar hablando del duelo para darle seguimiento al duelo que tiene que ver también con la afectación del COVID-19. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amado Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en esta charla y compartir con los hermanos las enseñanzas que tú nos has dado para compartir con otros. Pedimos, Señor, que seas tú el que nos dirijas y que nos des palabras fáciles para que podamos transmitir este conocimiento a hermanos en momentos necesarios. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver si alguien está pidiendo entrada. Ajá, ok. Bien, no. Entonces decíamos, hermanos, que este tema tiene que ver también con el COVID, de las condiciones que la pandemia del COVID-19 nos han dejado es la pérdida de muchos seres queridos. Y recordaremos que al principio de la pandemia, eh, y todavía al día de hoy las instrucciones es de que la persona que fallece no puede ser velada, no puede ser destapada el ataúd. La pandemia dejó un sinsabor en la despedida de nuestros seres queridos. Entonces el duelo en tiempos del COVID, en tiempos de la pandemia, ha cambiado también estas condiciones. Y nosotros que vemos las cosas de este mundo desde una perspectiva diferente, aún así nos golpea. Nos golpea a tal grado, amados hermanos, que nuestra fe se tambalea en muchos momentos. Son muchos los seres queridos, son muchos los que hemos perdido a alguien cercano, al que no pudimos despedir, ni siquiera pudimos ir a verlo al hospital. Pero la palabra de Dios nos conforta y nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, amados hermanos, aunque esta pandemia nos ha dado duro, y hablo a aquellos que
tenemos nuestra fe puesta en Dios, que tenemos nuestra fortaleza en el Señor. Nos ha dado duro y nos seguirá dando duro, no sabemos cuánto tiempo ni por qué lugar. Y es que esta crisis nos ha afectado de manera integral. ¿Por qué integral? Bueno, porque es una pandemia nueva. Es un tipo de pandemia nueva. Han habido pandemias en el mundo, pero no a la escala de esta. Por eso es que es una pandemia nueva. Ha abarcado el mundo, ha abarcado todas las situaciones que tienen que ver con la vida del ser humano. Ha traspasado fronteras, ha traspasado sistemas económicos, ha afectado, ha golpeado la economía mundial, local, regional y de país y familiar. También es una pandemia o una crisis real, no es inventada, aunque al principio muchos quisieron desvirtuarla y aún hoy en día muchos intentan decir que no es real. Es muy real, amado hermano y amado amigo. No se deje engañar por los fanáticos religiosos que dicen que esta es la aparición del anticristo, que dicen que este es el preámbulo a la venida de Cristo. No se deje engañar, pero no se deje engañar por los fanáticos religiosos, pero tampoco se deje engañar por los fanáticos políticos que quieren hacer de esto una fábula, de una confabulación de un reino o de un gobierno global. No se deje engañar, hermanos. Esto no va a suceder tampoco. Pero el que es real, es real. Usted no puede cerrar los ojos y decir esto es una mentira, esto se va a acabar en un mes. Esto no sabemos cómo ni cuándo va a acabar, pero de que es real, es real. Y también es una crisis que nos ha afectado de manera integral en cuanto a la mortalidad, porque realmente es una crisis mortal. Hemos visto cómo día tras día los números suben y bajan, pero no se estabilizan. Es cierto que la gente muere por muchas cosas y hay gente que muere en mayores cantidades por otros factores, pero esta es una crisis mortal, la es. Así como en su tiempo el SIDA fue una crisis mortal, la polio, la viruela también fueron mortales en su tiempo. La crisis por COVID también es mortal. La enfermedad por COVID. Y es cierto que tal vez no es que alguien muera por COVID, sino que el COVID hace que las personas pierdan las defensas, que sus órganos principales sean afectados, y eso es lo que la hace mortal. Entonces, no es lo mismo que una persona muera afectada por otra afección que por el COVID, contagiado por COVID. Pero la palabra de Dios también nos vuelve a fortalecer y nos dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo es que funciona el ciclo de confinamiento? En esta crisis sanitaria ha habido un ciclo de confinamiento en el cual las personas se ven afectadas. Hay un miedo generalizado cuando vemos las noticias, cuando oímos que en el barrio fulanito no solamente se contagió de COVID, sino que murió de COVID. Un ser querido, un amigo, un vecino. Ha habido cerca de nosotros más afectaciones de las que nosotros hubiésemos querido. Ese miedo, ese miedo debido a esa información nos produce ansiedad, como veíamos en la charla anterior. La ansiedad es el miedo, es ese estado de ánimo que nos impide estar tranquilos y sosegados. Entonces comenzamos a sentir ansiedad de no voy al supermercado, no voy a la iglesia, no voy a la escuela, no voy al colegio, no salgo, no me subo en el bus.
Y todos andamos con nuestro alcohol en gel, nuestro alcohol líquido en las manos constantemente. Es por la ansiedad, es por el temor a ser contagiados, ¿verdad? Esta ansiedad nos llena de frustración. Vea cómo va el ciclo. La ansiedad nos llena de frustración porque no podemos hacer nada. Yo tengo que pagar las cuentas y aún así tengo que ir a trabajar. Para ir a trabajar tengo que ir en el bus o tengo que ir en el taxi o tengo que caminar por la ciudad, tengo que ir a la empresa. Me siento frustrado porque no lo puedo evitar. Esta frustración me irrita por lo mismo, porque está fuera de mi control. La irritabilidad es un estado de ánimo en el cual me molestan las cosas que no puedo controlar. No puedo controlar las condiciones. Y es paradójico, pero aún las personas que dicen que el COVID no existe y que el COVID no es una mentira, tienen que sujetarse a los lineamientos establecidos en el comercio. Entonces, si quiere entrar a comprar pan, aunque no le guste y aunque no piense igual, tiene que usar la mascarilla. Aunque no le guste y no piensa igual, y aunque piensa que es una farsa, tiene que lavarse las manos y tiene que usar alcohol. Entonces, esta situación le irrita y le frustra. Y entonces se presenta un conflicto en su ser. O lo acepto o no lo acepto. Lo hago de buena gana o no lo hago. Entonces, el conflicto, amados hermanos, se presenta en nuestra mente cuando nosotros no entendemos que las cosas son reales. También la pandemia del COVID nos ha dado un sentimiento de pérdida. Nos deja los sentimientos de pérdida de seguridad. No nos sentimos seguros en ningún lado. No nos sentimos seguros con nadie. No nos sentimos seguros de asistir a ninguna actividad. Nos sentimos inseguros. Tenemos un sentimiento de pérdida de control. Hemos perdido el control de nuestra vida. Antes podíamos ir a cualquier lado, ahora no. Ahora nos restringen ir a tal lugar o regresar a tal lugar. Entonces hay una pérdida de control de nuestra vida. Ahora nos dicen hasta cuándo puedo salir, cuándo no puedo salir, hasta qué hora puedo estar afuera de mi casa. Tenemos que correr contra reloj para no quebrantar esas leyes. Y si me toman fuera de ese horario me van a multar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una pérdida de nuestra libertad. Entonces todo esto, hermanos, es producto de la pandemia. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? Bueno, el COVID nos ha enseñado que la vida es corta, que los trabajos son temporales. Hoy tengo trabajo, mañana puede ser que no. Que la salud es riqueza. ¿Cómo ahora añoramos la salud? Incluso nos asusta un simple resfrío. Cuando alguien estornuda a la par a la par de nosotros sentimos miedo, sentimos temor, ya no le decimos salud, ahora le decimos tiene COVID. Entonces, hoy entendemos que gracias al COVID la salud es una riqueza. También el COVID nos enseñó a amar a nuestra familia, ¿verdad? Que debemos de amarnos y como los amamos tenemos que cuidarnos, tenemos que sujetarnos a las medidas establecidas por el gobierno, a las medidas en el edificio de la iglesia. Tenemos que estarle diciendo a los hermanos que tengan cuidado, que mantengan los protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia del COVID nos ha enseñado a amar a nuestra familia más. También nos enseña que la muerte es un hecho real y nunca ha estado más cerca de nosotros que ahora. Es cierto que podemos morirnos por cualquier situación, pero el COVID aumenta el riesgo de la muerte. También nos enseña que el mañana es desconocido, no sabemos qué va a pasar mañana. También nos enseña que necesitamos estar fortalecidos en el Señor, sea que nos dé o no nos dé, sea que muramos o no muramos por esto, necesitamos estar fortalecidos en el Señor siempre.
También nos ha enseñado a adaptarnos. Yo tengo que adaptarme a las situaciones. Entonces, sea que tengamos un negocio o trabajemos en tal lugar, o sea que tenemos que trasladarnos, necesitamos adaptarnos para aislarnos lo máximo posible del contagio. También nos enseñó a ser creativos. Entonces, aquellas empresas que tuvieron que cerrar temporalmente, tuvieron que ser creativos, tuvieron que innovar, tuvieron que ingeniárselas para poder subsistir en sus negocios. Entonces necesitamos ser creativos, o esta pandemia nos ayuda a ser creativos. También la pandemia nos enseñó que esta crisis también va a pasar, así como han pasado otras, así como han habido otras que han estado con la humanidad. Esta también va a pasar. Esta es nuestra fe. ¿Cómo liberar nuestras emociones generadas por la pandemia? Bueno, comencemos a meditar en las promesas de Dios. Meditemos que Dios ha prometido cuidarnos, protegernos, estar ahí con nosotros. Meditemos en el mensaje de la palabra de Dios. Alabemos al Señor en nuestros hogares, alabemos al Señor en nuestros templos, en unidad. Podemos alabar al Señor ahora que los edificios fueron abiertos. Podemos reunirnos tomando las medidas necesarias, porque así como nosotros vamos al supermercado, vamos a actividades deportivas o vamos a algún otro lugar y tomamos las medidas necesarias, yo creo que en la iglesia también podemos alabar al Señor juntos tomando las medidas necesarias. ¿Cómo liberar emociones? Ejercicio. Salga a caminar, salga a disfrutar de la naturaleza, salga a distraerse. Esto le va a ayudar a bajar la tensión que la pandemia nos ha dejado. Otra manera de liberar emociones es platicando. Platique. Hable con aquellas personas de sus temores, de sus miedos y también de las cosas positivas que usted ve. Usted hable de cómo hoy en día la gente se ayuda más, se protege más, cómo pueden ayudar a aquel que está en una situación difícil. Tal vez nosotros no hemos perdido el trabajo, pero alguien lo perdió. Usted y yo no hemos perdido el alimento, pero otra persona sí lo hizo. ¿Por qué no promocionar entre la vecindad, entre los hermanos, cómo ayudar a esas personas que han tenido dificultades de ese tipo? Ore, hable con su Padre Celestial y esto le va a ayudar a usted a liberar estas emociones que la pandemia nos ha dejado. Algunas recomendaciones acerca de la pandemia. Bueno, aíslese de las noticias sobre el virus. O sea, trate de ver noticias lo menos posible. No esté viendo las de las 6 de la tarde y después de las 7 de la noche y después las de las 9 de la noche. No, con una vez al día que usted vea las noticias es suficiente. Evite llevar contabilizados los fallecidos. Hay gente que va... ¿Y cuántos murieron hoy? ¿Y cuántos estuvieron contagiados hoy? Ay, ¿cuántos hay por aquí? Y entonces evite llevar esa contabilidad. No busque información adicional en internet. Con lo que las noticias le dieron es suficiente. No busque más porque eso lo va a deprimir. Evite enviar mensajes fatalistas. Evite ese montón de informaciones que hablan de lo feo que está la pandemia. Con que usted se informe una vez al día es suficiente. Escuche música cristiana. Escuche música, mensajes, predicaciones de los hermanos. Busque en internet, hay mucho material de las iglesias de Cristo. Muchos cantos, hay muchos ministerios de cantos como Sarchi Studio, en los cuales usted puede relajar la mente y el espíritu. Dedique tiempo a lo que le traiga paz. Si orar le trae paz, ore más. Si leer la Biblia le trae paz, lea la Biblia más. Si estudiar y meditar en la palabra de Dios le trae paz, hágalo. Si atender a su mascota le trae paz, atienda a su mascota. Si caminar le trae paz, salga a caminar. Entonces dedíquele más tiempo a las cosas que le traen paz.
Y fortalezca su sistema inmunitario o inmunológico con pensamientos positivos. Esto va a pasar. Bendito Dios que estamos bien y bendito Dios que vamos saliendo, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser positivo. Esto le va a ayudar a que su cuerpo y sus defensas estén mejor y más elevadas. ¿Ok? Mantenga una rutina, deje de estar perdiendo el tiempo. Usted recuerde qué es lo que hace, a qué hora lo hace y por qué lo hace. Bueno, a tal hora me levanto, a tal hora desayuno, a tal hora limpio mi casa, a tal hora me voy para el trabajo, a tal hora atiendo la mascota, la baño o cuido las plantas, las riego. Mantenga esa rutina. Mantenga un buen humor. En lugar de ver películas y desmotivantes, busque películas que le alcen el buen humor. Haga ejercicios, camine, salga a correr, haga ejercicios en su casa. Usted puede acondicionar una esquina de su casa con pesas hechas con concreto o con alguna máquina de hacer ejercicio. Buscar algún tipo de ejercicio, subir o bajar unas gradas, es un buen ejercicio, ¿verdad? Entonces, usted debe de ser ingenioso a la hora de realizar esto. Evite aislarse, ¿verdad? Yo recuerdo que habían letreros en X casa: aquí no se reciben visitas por cuestiones de COVID, estamos preveniendo el COVID, gracias, llámenos, pero no nos visite. Evite aislarse. Y si usted va a tener una salida o va a recibir a alguien, simplemente mantenga las medidas sanitarias correctas. Bueno, refuerce lo positivo, ya lo dijimos. Reconocer emociones, reconozca cuando usted se siente triste, cuando tiene miedo, cuando está afligido o tiene ansiedad. Reconozca esas emociones. Manténgase ocupado, ¿verdad? Haga cosas que lo mantengan a usted ocupado y no que le sobre mucho tiempo. ¿Ok? Y leemos otro texto más que nos ayudan a entender estas cosas. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos fortalece y nos dice que el Señor sabe lo que tiene para nosotros. El Señor ya sabe lo que es de nosotros y sabe cuándo nos lo va a dar. Vamos a hablar un poquito del duelo, que es el tema relacionado también con la pandemia. El duelo es una reacción adaptativa, natural, normal y esperable ante la pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida. Necesitamos entender esta definición del duelo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros no entendemos de qué se trata el duelo, podemos hacer que nuestra mente caiga en un estado de shock por no asimilar o no saber asimilar lo que está sucediendo. Entonces, es una reacción de la mente, donde la mente debe adaptarse a un estado nuevo, donde las cosas han cambiado, no son las mismas que ayer. Es natural porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de todo ser vivo. Es normal porque todos experimentamos situaciones de duelo. Es esperable porque es lo que sigue a una pérdida. O sea, usted no puede perder algo y pensar que todo va bien. No, usted va a perder algo y esa pérdida va a traerle consecuencias. ¿Ok? Puede ser de un ser querido o algún otro tipo de pérdida, como la vamos a ver más adelante. Hay varios tipos de pérdidas. Están los duelos afectivos, que es cuando hay una pérdida por separación o divorcio, ¿verdad? Incluso puede ser de noviazgos. Entonces la persona se siente mal
y estar realmente en duelo. Vamos a hacer una aclaración. La palabra duelo viene del latín dolus y significa dolor. Y eso es exactamente el duelo. El duelo es un dolor por haber perdido algo. Entonces, por eso es que a veces, no, por eso es que siempre que hay una separación hay un dolor. Lo que va a variar es la intensidad del dolor. En algunos va a ser más doloroso y en otros va a ser menor. Pero el duelo es ese dolor que se siente por la pérdida de algo. En este caso estamos hablando de divorcio, noviazgos o separaciones. También están los duelos sociales, que es cuando se cambia el estatus de una persona. El estado de una persona que era trabajador a ser ahora desempleado. Una persona que era trabajadora y ahora se jubila. Esa persona va a experimentar duelos por haberse separado de su compañero de trabajo, de la empresa, la cual tal vez le dio 20, 30, 40, 50 años y que era parte de su vida. Esa persona va a experimentar un duelo. Las personas que pierden el empleo o se jubilan experimentan un tipo de duelo. Duelos evolutivos. Los duelos evolutivos es cuando la persona pasa de una etapa de su vida a la otra. Entonces pasamos de la niñez a la infancia. Puede haber un duelo. De la infancia a la pubertad hay otro duelo. De la pubertad a la adolescencia, los jóvenes pueden pasar por un duelo. Y este duelo les impide entender que están en una etapa nueva de sus vidas. Y también cuando avanzamos a la vejez. Entonces, en cada una de estas etapas el ser humano puede experimentar un duelo. También están los duelos personales, o sea, los que experimenta la persona por sí sola. Por ejemplo, el envejecimiento. Cuando una persona ya se da cuenta que ha envejecido, que no tiene la misma energía, que ya no hace las cosas como las podía hacer antes. Por ejemplo, aquella persona que estaba acostumbrada a subirse a los árboles, a cortarlos, a subir a los árboles a bajar frutas, ya se da cuenta que ya no puede, que es un peligro para él, que si él se resbala no va a tener la misma agilidad de reacción, ¿verdad? También aquellas personas que manejaban durante muchos años, toda su vida manejaron automóvil y de un pronto a otro ya no pueden manejar, necesitan depender de otros para que los lleven. Estos duelos personales, como el envejecimiento, la menopausia en las mujeres, la pérdida de autonomía, hacen que las personas sientan ese dolor o duelo, ¿verdad? Una persona que tuvo un accidente automovilístico y de un pronto a otro ya no puede caminar, la pérdida de su movilidad le va a producir un duelo. Duelo por enfermedad. Bueno, duelo por enfermedad, sea grave o invalidante. Aquella persona que se sentía firme, fuerte, que podía hacer muchas cosas, ahora le detectan una enfermedad invalidante o grave, ya no tiene la fuerza para seguir. Estas personas van a experimentar un duelo, saber si me voy a morir, que si paso por radioterapia, quimioterapia, me va a doler, me va a afectar, voy a perder el pelo. Entonces, esto es un dolor por enfermedad. También está el duelo por emigración, o sea, cuando la persona tiene que salir de su tierra, de su país, hacia otros lugares desconocidos. La separación de un padre de sus hijos, cuando éste tiene que viajar y separarse, también hay un duelo por separación. Así que el duelo, amados hermanos, es un proceso normal y cumple una función adaptativa. Es que ahora tengo que adaptarme a la nueva condición. Si soy viudo, o si soy, ahora voy a quedar divorciado, ¿verdad? Ahora voy a ser divorciado, ya no voy a estar casado, ya no voy a tener mi pareja. Entonces, esa función adaptativa de la nueva etapa la cumple el duelo. En la mayoría de los casos,
el duelo no requiere intervenciones especiales. ¿Por qué? Bueno, porque la persona puede y tiene la capacidad para salir adelante. ¿Ok? Entonces cada persona tiene o la persona tiene los recursos adecuados para hacerle frente a la situación y no requiere una intervención especial. Es diferente para cada persona. Cada persona va a reaccionar ante el duelo de maneras diferentes. La palabra de Dios nos dice nuevamente para fortalecer nuestra fe. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo el Señor tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. Si nosotros recordamos, estas palabras, hermanos, fueron dichas a Josué una vez que él iba a ser el que comandara al pueblo de Israel. El pueblo ya había hecho luto por Moisés. Moisés ya no iba a estar con ellos. Ahora las condiciones de todo un pueblo, no de una persona, sino de todo un pueblo, han cambiado. De tal manera que ahora Josué era el que se iba a encargar de este pueblo. Usted y yo, amados hermanos, necesitamos entender que las condiciones de nuestra vida pueden cambiar repentinamente. Usted puede afrontar la viudez, la pérdida de su esposo o de su esposa en cualquier momento. Usted puede experimentar la pérdida de trabajo, de su empleo, cuando usted menos lo piense. Y usted tiene que estar esforzado para que pueda salir adelante, no solamente usted, sino también que le pueda dar la fortaleza a los de su casa, a su familia. Así que lo que necesitamos hacer es tomar el consejo de la palabra de Dios y esforzarnos, ser valientes, no desmayar, recordando que el Señor estará con nosotros. Vamos a ver las fases del duelo. La primera fase del duelo es la negación. La persona no acepta lo que está viviendo. Siente que es un sueño, siente como que no le están diciendo la verdad. Eso no es posible. ¿Cómo me va a decir que mi esposo ha muerto si yo lo vi ahora en la mañana, desayunamos juntos? ¿Verdad? Pero la negación no solamente se da en el momento de recibir la noticia o de vivir el evento, sino que puede durar un par de días más. La tristeza, cuando entendemos que aquella persona se ha ido o aquellas circunstancias de nuestra vida es real en nuestra vida, podemos comenzar a sentir tristeza. Tristeza en de nuestra realidad. Tristeza de la nueva situación. Podemos sentir culpa. La persona puede sentir que tiene algo que ver en lo que sucedió. Puede haber culpa de no haber dado lo mejor, de no haber hecho lo mejor. Puede sentir culpa porque tal vez tuvieron una discusión temprano y no se arregló la situación. Entonces puede sentir culpa de que la persona salió corriendo, salió enojada y tuvo el accidente por culpa de él. Entonces puede sentir culpa de que lo que sucedió ella es responsable. Va otra etapa que es el enojo. El enojo es producto de la no aceptación de las cosas. Es que tú podías hacer esto, es que si tú hubieras hecho lo otro, si me hubieras escuchado. Entonces hay una fase de enojo hacia la persona o la situación que se está viviendo. Y también está el miedo. El miedo al futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a enfrentar? En el caso de las mujeres que enviudan y quedan con hijos pequeños, el miedo de ella es: ¿y ahora cómo voy a enfrentar yo? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? No tenemos nada, no pudimos lograr nada y más bien quedan deudas. Entonces el miedo es una fase del duelo.
Y por último, la esperanza. Siempre, siempre necesitamos encontrar este elemento para salir adelante. Hay esperanza, ¿sí? Bueno, me va a tocar ir a trabajar. Bueno, vamos a vender el carro para sostenernos por un tiempo. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a salir adelante. Entonces, estas son las fases del duelo. Y la esperanza es lo que nos va a permitir seguir hacia adelante. Bueno, tengo que luchar por mis hijos, tengo que luchar por mí mismo. El mundo sigue, la vida sigue, tenemos que sacarle el mayor provecho. Y esto en las personas que han tenido un accidente y pierden alguna fase o alguna parte de su cuerpo y ellos siguen adelante, esto es un gran ejemplo de que ellos tienen esperanza y se aferran a la vida. ¿Cómo superar el duelo? Vamos a ver algunas ayudas. Bueno, la persona tiene que aceptar la realidad de la pérdida. Tienen que aceptar que aquella situación o aquella persona ya no está con ellos. Sea que el esposo falleció, sea que se divorció, sea que perdió el trabajo. Debe de aceptar la realidad. Recuerde, amado amigo, amado hermano, que la pandemia nos ha dejado no solamente sin seres queridos a los cuales no pudimos despedir, también ha dejado pérdida de trabajos, pérdida de propiedades, pérdida de amigos, de amistades, y necesitamos aceptar la realidad de esas pérdidas. Dar expresión a los sentimientos, o sea, expresemos las cosas que nosotros estamos experimentando. Adaptémonos al ambiente en el que el difunto no está, o sea, a las nuevas condiciones. Necesitamos adaptarnos, ¿verdad? De que ya la persona no está con nosotros. Ahí está su ropa, pero su ropa cada vez que yo la veo me va a doler verla. Sus discos de música, están sus libros, está su computadora. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Bueno, yo tengo que adaptarme que ya él no está en este ambiente. Tenemos que invertir en energía emotiva, o sea, pensamientos positivos. Voy a seguir adelante. Mis hijos van a salir conmigo adelante. Me quedan sus recuerdos. Debemos de cambiar nuestras ideas negativas por positivas. Podemos también invertir en nuevas relaciones, una nueva oportunidad, nuevos amigos, una nueva pareja. Así que podemos invertir energía en relaciones nuevas. Reconcíliese con lo negativo. O sea, muchas veces las personas están enojadas con otras. Incluso hasta están enojadas con el que falleció. Con el jefe que lo despidió. Con los compañeros que piensa uno que le hicieron la vida imposible. Reconcíliese con todo eso. Usted necesita ser una persona que se reconcilie para que usted pueda seguir su camino. Tome conciencia de las cosas positivas. ¿Qué queda bueno? Bueno, me queda esto, me queda lo otro, puedo hacer aquello. Bendito Dios que nos quedó esto o aquello. Entonces usted tiene que tomar conciencia de las cosas buenas que tiene. En el caso de los que han perdido un ser querido, necesitamos participar de los ritos, o sea, del funeral. Necesitamos tratar de hacer un tipo de rito de adoración, o sea, un culto de despedida. Si no pudimos tener el cuerpo de la persona para realizar el rito, podemos llamar a un culto para que el Señor fortalezca a la familia que queda, a los amigos que quedan. Y entonces nosotros podemos ir buscando la tranquilidad y la paz de nuestro espíritu. Evite la negación, o sea, evite negar lo que es real. Ya esa persona no está, ya mi condición ha cambiado, no puedo negarlo. Cuando yo lo niego o yo intento negarlo, es cuando las cosas se van a complicar más. Ayude a liberar
Ayúdese a liberarse de la culpa. O sea, usted no tiene por qué estar cargando culpas hipotéticas. Sería por mí, sería por lo que no hice, sería por lo aquello, sea por lo otro. Usted tiene que liberarse de toda culpa que la mente y el corazón le trate de señalar. No va a ganar nada buscando un culpable. Y exprese los sentimientos ambivalentes. Usted se va a sentir triste por un tiempo, se va a sentir contento por otro tiempo, como que lo superó, pero usted tiene que expresar sus sentimientos. No se sienta mal al reconocer que está triste, no se sienta mal al reconocer que usted está afectada todavía o afectado. Expréselo, porque así las personas van a saber cómo se sienten y cómo le pueden ayudar. Podrán haber episodios de ira, de rencor, de tristeza, y es parte de lo que nuestra naturaleza humana experimenta. Y se recomienda muy especialmente no tomar decisiones importantes. No tome decisiones al principio de la pérdida. Dese su tiempo para analizar qué va a hacer. No reparta nada, no entregue nada, no se deshaga nada de una manera rápida. De algún tiempo para analizar qué va a hacer con todas las cosas que quedan de la persona que se ha ido. ¿Cuándo finaliza el duelo? ¿Cuándo podemos hablar de que el duelo finalizó? Bueno, cuando podemos hablar de esa persona que ha desaparecido sin dolor. O sea, cuando sus recuerdos no me hacen llorar, cuando sus recuerdos no me hacen sentir dolor en el corazón, cuando yo puedo hablar con otros de cómo él era. Cuando esto no sucede, entonces el duelo se va a complicar. Y el duelo se va a complicar por un tiempo indefinido en alguna de las fases del duelo. Esto es el duelo complicado. Cuando nosotros sentimos un dolor muy fuerte por un tiempo excesivo. Y entonces no podemos hablar ni acordarnos del fallecido sin que nos cause un dolor muy fuerte. Cuando no podemos establecer una nueva relación o afrontar los desafíos de la vida. Esto es efecto de un duelo complicado. Entonces pasan los días, no pasan los años, y la persona siente que no se puede volver a enamorar, que no va a poder rehacer su vida, que su vida se murió con aquel que falleció y no puede establecer nuevas relaciones. O no puede afrontar los desafíos de la vida. Yo no puedo sacar a mis hijos adelante. Esta empresa la manejaba mi esposo. Yo no puedo manejar esta empresa. Yo dependía de mi esposo hasta para que pagara la luz y el agua. Y ahora yo no sé ni cómo se paga la luz ni el agua. Ni sé cómo ir al banco. Estas condiciones que son el desafío de la vida, del nuevo estado de la vida de la persona, se vuelve muy complicado. Y en algunas ocasiones el duelo se complica porque se trata de imitar a la persona muerta o buscar a una persona con las características similares a la persona que se ha ido. Esto es muestra de que el duelo se ha complicado, no se ha tratado bien y que la persona necesita ayuda. Así que cuando veamos estas conductas en nosotros mismos o en algún ser querido, necesitamos ayudarle para que pueda superar y continuar su vida. Factores que intervienen en un duelo complicado. Bueno, las circunstancias de la pérdida. Si la pérdida fue por una enfermedad muy traumática, por un accidente grave, o fue algo que ya se esperaba. Pero las circunstancias de la pérdida pueden hacer que el duelo se vuelva complicado. No es lo mismo tener una persona enferma sabiendo que su cuerpo se va desgastando, a tener la pérdida por una
acción violenta o un accidente. Cuando no tenemos soporte familiar y social se puede complicar. Cuando nos aislamos, ¿verdad? Especialmente cuando los hijos ya no están en el hogar, tienen sus propias familias y uno de los dos, el padre o la madre, fallece, el otro puede sentirse aislado y es cuando necesita que la familia lo soporte. También el tipo de vínculo con la persona. No es lo mismo que fallezca la tía fulanita que vive por allá a que fallezca mi madre o mi esposa, mi esposo, mi hijo. Entonces la relación que tengo yo con aquella persona fallecida va a ayudar a que el duelo se complique. La vulnerabilidad de la persona, qué tan sensible soy yo, qué tanto soy fuerte, de tal manera que yo puedo sentir que la vida se nos hace más difícil y atravesar el duelo es mucho más difícil. Hay personas que son muy sensibles y muchas cosas le afectan. Por ejemplo, por dar un ejemplo, y ahí están aquellas personas que hasta lloran por las novelas, ¿verdad? Y lloran por lo que está sucediendo en la novela. Esas personas son muy sensibles y cuando les ocurre en la vida real, ellas lloran el triple que cuando lloraron por la novela. Entonces hay personas así. La palabra de Dios nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes quiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Entonces, amados hermanos, recuerden, no es que la pérdida de un ser querido sea algo en lo cual nosotros necesitamos gozarnos. Lo que está diciendo Santiago es que cuando atravesemos dichos momentos de nuestra vida, debemos de aferrarnos al Señor, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a seguir nuestra vida y podemos estar seguros que Dios estará con nosotros. Muchas gracias. Vamos a dar un receso de unos 10 minutos para dar la última charla que tiene que ver con la disciplina de los hijos en tiempos de pandemia. Y estaremos hablando de cómo afectó la pandemia aún en nuestros propios hogares, en la crianza de nuestros hijos y en las relaciones con nuestros hijos. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y volveremos con la última presentación. Gracias por estar con nosotros.